Amigos de la Perla Deportiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos en este lunes festivo, estamos en vivo con esto que se llama la Perla Deportiva, con la Fórmula JS que produce este espacio Junior Sánchez y quien les habla su amigo Julián Santa. Hola Junior, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a su espacio La Perla Deportiva, ¿cómo está? Junior, ¿lo tiene apagado? ¿Tiene apagado el micrófono, Junior? ¿Qué tal, Ahora sí. Juli? Saludos para usted y para todos los televidentes a esta hora en la Perla Deportiva, que bueno, ya están conectando todos ahí, para que tengamos una charla amena, una charla con un invitado muy bueno, Juli. Sí, señor, un invitado muy especial. Seguimos con el especial de los periodistas deportivos de Pereira, convencidos de que la Perla del Otún tiene muy buen material en el tema de periodistas deportivos. Y esta noche nos complace saludar, presentar a don Diego Alberto Salazar Valencia, uno de los grandes periodistas deportivos de la ciudad de Pereira. Hablando sin saber, fútbol al revés. El concepto claro, Diego Alberto Salazar. Don Diego Alberto, bienvenido a la Perla Deportiva. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Julián, muy buenas noches para usted, para Junior, para todos los oyentes, para todos los televidentes, para toda la gente que nos está escuchando y viendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, pues gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerlo acá. La verdad que a través de la Perla Deportiva hemos querido destacar a periodistas deportivos de nuestra ciudad, conocer un poquito su historia, sus inicios, toda la labor que han hecho en este tema radial con el Deportivo Pereira, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, obviamente, pues queríamos que usted nos contara. Empecemos hablando, Diego, de esa pasión por el periodismo deportivo. ¿Siempre la ha tenido desde pequeño? ¿Desde qué momento usted dice, quiero ser periodista deportivo? Pues la verdad, Julián, que la pasión siempre ha sido más por el fútbol, ¿no? Después vino lo del periodismo deportivo, pero primero era una pasión más bien futbolística, primero futbolero por herencia, creo yo, porque mi papá siempre jugó fútbol en los equipos aficionados de la ciudad, porque fue muy buen jugador de fútbol, porque él trabajaba en Los Cadena, tenía un equipo de fútbol con sus amigos, se llamaba Verdolagas, porque los administradores del equipo eran hinchas de Nacional, entonces le llamaban Verdolagas. Después también tuvo un equipo que se llamó Peñarol, con un grupo de amigos de él, entonces yo lo acompañaba a él a verlo jugar, siempre muy futbolero y siempre además muy radial, ¿no? Siempre muy pendiente del Deportivo Pereira en las transmisiones de radio. Entonces en mi casa siempre hubo fútbol y radio, y ahí me fui entonces encaminando con el tema del fútbol desde muy pequeño con algún equipo en la Liga de Fútbol de Risaralda y después en la selección de Risaralda, y ahí me fui metiendo por el tema del fútbol en el colegio, y al final como no se alcanzó la meta de ser futbolista profesional, entonces yo quería tener algo como cercano al fútbol, y me pareció que el periodismo deportivo era una buena opción de estar cercano al fútbol, pero también me hubiera gustado ser técnico, me hubiera gustado ser empresario, me hubiera gustado ser preparador físico, pero siempre algo que tuviera que ver con el fútbol. Ya después la pasión de los medios y el periodismo, pero lo primero es el fútbol en sí. Diego, con las buenas noches, primero que todo agradecerle por aceptar la invitación a la Perla Deportiva con la Fórmula JS. Diego habla de que le hubiese gustado ser futbolista. Yo creo que hubiera batido el récord de Pimentel y Bedoya, Diego, ¿o no? Se le está cortando, se le cortó, mi estimado Junior, que me hubiera gustado ser futbolista y ahí se le cortó. Que hubiera batido el récord de... Usted habla, Diego, que le Sí, hubiera gustado Junior. ser futbolista. Ahí me escucha, que le hubiera gustado ser futbolista. Yo creo que usted como futbolista hubiera batido el récord de Bedoya y de Pimentel. Diego, ¿o no? ¿O qué cree usted? Bueno, no sé, yo era centrodelantero cuando se inició, cuando inicié era delantero, después fui volante creativo, dependiendo del equipo donde uno jugara, ¿no? Si habían grandes jugadores, entonces uno jugaba de volante de marca. Si no había muy buenos jugadores, pues uno jugaba de volante 10, pero yo me inicié fue de centro delantero porque le quería copiar a mi papá que jugaba de centro delantero, y jugué de delantero y jugué de volante creativo. Pues en la selección de Risaralda nunca me expulsaron, y tampoco en el colegio, en los intercolegiados o a nivel nacional nunca me expulsaron, pero ya después
cuando jugué con el equipo de RCN o cuando jugué con el equipo de Accor, ya en ese tiempo sí me expulsaron muchísimo. Entonces, no creo que como profesional me hubieran expulsado por las multas, pero no era mi estilo hacer expulsar de joven. Ya después sí tuve muchas expulsiones y por eso me autoeliminé del fútbol. ¿Usted recuerda, Diego, la primera vez que fue al estadio? ¿Recuerda de pronto el primer partido que fue a ver al estadio? Bueno, estamos acá dialogando con Diego Alberto Salazar, que estuvo muchos años en la cadena de RCN, incluso Juli, creo que sus inicios fueron en Planeta Fútbol. Vamos a ver si de pronto por ahí nos escucha Diego Alberto Salazar. Diego, ¿nos escucha ahí? Escuchas muy entrecortado. Hay alguien que Giovanni García nos está saludando. Lo que pasa es que hay una página de Facebook donde dice que yo cumplí años el 14 de junio y yo no cumplo año el 14 de junio. Se cumple en agosto. Bueno, claro que agradecerle esa página porque hay desde 1980, entonces me ponen muy joven. Eso sí es bueno, pero no es mi fecha de cumpleaños, pero muchas gracias a la gente por ¿Sabe escribir. qué es lo que pasa, Diego? Es que esa página era la de Antena 2, entonces yo creo que es que Antena 2 Pereira creo que cumplía el 14 de junio, creo yo que esa era la confusión. Le decía que si recuerda el primer partido al que fue al estadio, de pequeño, Diego. Estaba echando memoria y no recuerdo exactamente el primer partido que yo haya ido de pequeño, pero yo creo que mi papá me llevó muy de 4 o 5 años y yo no tengo memoria. Entonces no me acuerdo del primer partido, lamentablemente. Está claro que es en el Estadio Ramírez Villegas porque yo nací en el 70 y el 71 fue la inauguración del estadio, pero yo creo que me llevó, si no a los 2 o a los 3, a los 4 años o a los 5 años, pero no me acuerdo de qué partido ni me acuerdo. Él era muy hincha del Pereira y siempre íbamos a ver el Pereira y así estuviera de último contra el Cúcuta, que eran los últimos, allá estábamos mi papá y yo. Yo me acuerdo desde del equipo del 82. De ese equipo sí tengo mucha memoria, desde ahí tengo mucha memoria y por eso pues en lo de Flaco Sierra como ídolo. Pero un partido especial que yo me acuerdo, el primer partido que mi papá me ha llevado a ver al Pereira, no me acuerdo, Juli. Por acá nos dice John Arquímedes, dice que de qué jugaba Diego en la selección Risaralda, era delantero, ¿cierto, Diego? Sí, yo empecé de delantero, fui delantero en la selección Risaralda prejuvenil, en la juvenil, en la infantil no sé, yo jugué, era titular, alternaba, había y José Fernando Santa era el volante creativo, el Chori Vélez, el de Rodicio, era el central, Mauricio Vasco, el hijo de Roberto Vasco era el central y Darío Aguirre era el portero. Entonces, llamada Darío Aguirre, el Chori Vélez y José Fernando Santa fueron los que salieron a profesionales. El profe Choza, que también tenía buenas características, debió haber sido profesional, no llegó a profesional, el profe Choza jugaba de todo, pero entonces la idea sí era de delantero. Juli, ya que Diego hablaba ahora de su señor padre, Ramón Diego Salazar, que incluso perteneció al Tribunal Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, también hizo parte de la directiva del cuadro deportivo Pereira con Ramón Ríos Bernal, Diego. Sí, él fue un hombre muy futbolero y bueno, pues en la casa todos, o todos no, pues mamá, pues por acompañar, mi hermano no le gusta el fútbol, no le tiene sin cuidado el fútbol, pero él empezó aquí en la selección Risaralda de delegado del doctor Hermes Ochoa, que yo creo que todavía vive en Canadá. Hermes Ochoa era el gerente de un banco aquí de la ciudad en aquella época y era el presidente de la Liga de Fútbol de Risaralda. Y entonces lo nombró a mi papá delegado de algunas selecciones y cuando mi papá fue delegado de algunas selecciones se conoció con Álvaro González Alzate, se conoció con el doctor Gustavo Jaramillo de Armenia y se fue vinculando a la DiFútbol
después fue a la comisión arbitral y después fue miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, aunque nunca alcanzó a ser del comité ejecutivo de la federación, porque siempre estaba el doctor Hernán Mejía y no se podía pues dos del mismo departamento, pero llegó hasta el Tribunal Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y a la comisión arbitral. Por eso lo recuerdan con tanto cariño algunos árbitros como Jorge Patiño, como Harold Cardona, a los que él le dio oportunidad de debutar cuando él estaba en la Comisión Arbitral Nacional. Saludos a la gente que se está conectando, Juan B. Márquez, a John Arquímedes, a Giovanni García, a Jason Cardona, compañero de Tribuna Matecaña. Pregunta Arquímedes que si usted jugó con John Edison Castaño, Diego. John Edison nos puso un punto muy alto a nosotros, porque es una gran selección Risaralda del profesor José Guevara. Estaba en el arco un muchacho que le decían Castalio. Yo no lamentablemente el Torreón y a esa selección, a esa Colombia del suramericano del 95, y bueno, se dedicó a otras cosas y lamentablemente lo mataron, pero era mejor que Eduardo Niño. Lo que pasa es que Risaralda Diego, le vamos a pedir un favorcito, si se puede ubicar más cerca del Wi-Fi, por favor, para poder tener una mejor señal, porque se nos está entrecortando mucho cuando interviene, y pues obviamente la idea es que la gente pueda entenderle bien las respuestas. Entonces, ya viene nuevamente Diego. Saludo también para Juan Carlos Rodríguez en Atlanta, Junior. Saludo también para Johncito Restrepo, para Gustavo Cardona en Salinas, Ecuador, para todos los que están ahí conectados, para Juan B. Márquez en Itagüí también, para Johncito Restrepo, John Arquímedes, para todos los que están ahí siempre conectados y pendientes, para Sebastián Vallejo, Popular Chachán, también para el relator Julián Andrés Blanco. Saludos muy especial para Julián Blanco, que incluso es el narrador de Diego Alberto Salazar. Juli. Sí, señor, Julián Blanco, que ya lleva varias temporadas narrando con Diego, alcanzó a estar en Hablando Sin Saber, en Antena 2, pues, cuando el grupo estaba en RCN Radio, y ahorita en Chévere Radio. Julián Blanco, que empezó con ustedes, empezó en el grupo de Marino Sánchez como narrador, y después de un largo paso con ustedes, se va con Diego Salazar. Juli, han pasado muchos, ahí también por los medios donde ha estado Diego Alberto Salazar. Saludos también para Julio Palacios, que está ahí siempre conectado, siempre en sintonía, siguiendo a Julián Andrés Santa. Saludos para Julio Palacios también, para recordar también el taller, ya está en servicio Julián. Sí, señor, lleva ya un par de semanas, Julio. Si quiere que nos escriba ahí la cuña, bien pueda, aproveche, Julio, que nos escriba ahí la dirección para que la gente vaya y visite su taller. Claro que sí, ya está otra vez trabajando Julio Palacio. Saludo para él, que también admira mucho a Diego Salazar y siempre lo sigue. Yo aparezco ahí, pero claro que aquí sí. Aquí lo estamos escuchando ya otra vez, Diego. Aquí ya está otra vez don Diego Salazar, Junior. Ahí ya está Diego Salazar, para que charlemos un poco, para que nos cuente un poco de historias, de anécdotas. Juli, usted que estuvo con Diego Alberto Salazar, y ya le vamos a preguntar a Diego, ¿usted es temperamental con los compañeros? ¿Cómo es? ¿Les gusta enseñarles? ¿Cómo es Diego Alberto Salazar con el grupo de trabajo? Diego, tiene el micrófono apagado, Diego. Un poquito. Ahora sí. ¿Cómo? No, ya. Sí, ya sí lo escuchamos, sí, señor. Escucha, Juli. Sí, señor. Ya sí le estamos escuchando otra vez. ¿Me escucha ahí? Perfecto, sí, señor, perfecto. Yo le alcancé a escuchar a Jonos antes que cómo era yo, pues no sé, pues ya vamos a cumplir 50 años y ya un poco más de madurez, un poco más de tranquilidad, y ya lo tomo las cosas con un poquito más de calma. Cuando era más joven, pues era un poquito más desesperado
más que todo con la parte técnica, más que con la parte periodística, porque me han tocado muy buenos compañeros periodistas que han cumplido con su labor sin ningún inconveniente, pero más que todo con el tema técnico, con los operadores de audio, he tenido más problemas que con los periodísticos, pero ahora ya estoy más calmado, la verdad. Oiga, Diego, ¿el internet también lo está pagando a cuotas como el celular? ¿Cómo, Juli? No, le decía pues en forma de Se le chiste cortó, algo Juli. que, sí, algo que usted decía mucho, usted en el programa decía mucho, el celular lo estoy pagando a cuotas, entonces así en forma de chiste le preguntaba que si el internet también lo estaba pagando a cuotas como el celular. Parece que sí, pero bueno, yo estoy aquí en la casa de mi señora, no estoy en la casa mía, pero parece que está fallando el internet. Aquí hay una señal de Claro y aquí ha fallado mucho. Yo tengo mi celular de Tigo y no me falla tanto, pero parece que está fallando mucho últimamente el internet. El viernes en el programa, por lo menos en el sector de Cuba, falló mucho el internet. No sé si estará fallando el internet. No, es un problema, la verdad que es un problema general, o sea que mucha gente está conectada a esta hora. Lo que dice Diego es cierto, recuerdo que Marino Sánchez, mi padre, también primero era muy temperamental, hoy ya es mucho más asequible, un poco más relajado en el tema pues de la parte técnica y todo esto, Diego. Debe ser con los años que uno toma experiencia y pues se tranquiliza más. La idea es que todo salga bien, que uno es muy perfeccionista. Las cosas que hace debe ser también porque pues, uno se debe a los oyentes y a los televidentes y le gusta que todo salga perfecto, pero bueno, los oyentes y los televidentes también son gente que les gusta mucho los medios, que está metida en los medios y entienden que algunas veces pasan estas cosas, pero pues la idea es tratar de hacer lo mejor posible para que lleguen las cosas bien a los oyentes, ¿no? Juli, ¿qué tal si vamos con saluditos? Excelente, me parece bien que Diego empecemos a escuchar unos saludos, Diego. ¿Cómo la fue Diego con Johan Ruiz? Con Johan Ruiz, sí, con Johan Ruiz la fuimos muy bien porque es una excelente persona, primero que todo, y segundo que todo es una profesional y lo hacía muy bien la parte técnica, lo hacía muy bien la parte periodística. Realmente, pues nos dolió muchísimo que se haya ido, pero es una gran persona, un gran amigo y un buen periodista. Es un excelente compañero de trabajo. Yo creo que ahí nace una amistad, porque en esto de los medios de comunicación es difícil tener amigos, y yo creo que Johan Ruiz es uno de los amigos que ha dado esta profesión. Es una excelente persona y una persona muy leal, y eso pues hay que valorarlo porque la lealtad es difícil de encontrar en la amistad y más en el trabajo también. Entonces, más que todo, una persona leal y un excelente como periodista, muy bueno, el fútbol muy bien y además muy buen productor. Aquí está, saludo de Johan Ruiz. Hola Julián, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted, para don Diego. Y sí, aquí está el fantasma ¿Cómo? de Johan Ruiz todavía por aquí, don Diego, saludándolo, esperando que esta cuarentena, que esta situación que se está viviendo por el coronavirus, pues la haya podido llevar de la mejor manera. Muy pendiente de usted, del programa, don Diego, esperando que todos en la familia estén bien, doña Gloria, doña Fabiola. Y bueno, don Diego, también esperando para ver la entrevista completa que le va a hacer el popular trapito Julián Santa, que me ha invitado para que esté aquí. Y pues nada, agradecerle a usted, don Diego, por todo lo que hizo para conmigo, para con mi familia. Agradecerle también por todo lo que me enseñó, todo lo que le pude aprender, que todavía pongo muchas de esas cosas hoy en práctica en mi vida. Así que nada, don Diego, estaré muy pendiente para ver esa entrevista completa. Y pues nada, don Diego, saludándolo y esperando que esta situación pase pronto, que pueda volver el fútbol allí a Colombia y que bueno, que también pueda volver a escuchar yo las transmisiones del Deportivo Pereira. Así que un fuerte abrazo, don Diego. Se cuida. Adiós. ¿Escuchó a Johan, Diego? Ahí escuchamos a Johan Ruiz. ¿Qué tal? Tiene para decirle a Johan. Ahí escuchamos a Johan Ruiz, que está desde España. Bueno, tiene un buen sofá, está de novio de una peruana. Bueno, ojalá le vaya muy bien, se lo merece, es una buena persona, una gran persona y una pérdida para nuestro periodismo regional, porque es un excelente comunicador. Sigue rondando el fantasma de Johan.
Diego. Diego. ¿Me Señor, escucha, Diego? ¿Me escucha? lo escucho cortado, Juli, pero hágale. Sí, le decía que sigue rondando el fantasma de Johan Ruiz, sigue rondando todavía. Sí, sí, el fantasma de Johan Ruiz toda la vida va a rondar y ojalá vuelva pronto y ojalá podamos hacer un grupo de trabajo con él porque es una excelente persona, un muy buen profesional y con Jorge Eduardo pues descubrimos muchos talentos y entre ellos Johan Ruiz que lo hacía muy bien, además que no solo en la parte deportiva, también en la parte musical, Jorge Eduardo me decía que era muy, muy bueno en ese aspecto. Diego, ¿cómo fue esa experiencia? Se nos fue Junior. ¿Cómo fue? Le preguntaba a Diego que cómo fue Ahora esa sí. experiencia en Bogotá cuando estaba empezando, en el año 98 más o menos, en Planeta Fútbol. Junior, ¿cómo fue esa experiencia en qué? En En Planeta Bogotá. Fútbol. En Planeta Fútbol, en Bogotá. Fue una Sí. experiencia muy agradable, muy buena, una experiencia magnífica porque pues estaba yo aquí en Pereira con Luis Alfredo Céspedes en el 97, que lamentablemente el equipo descendió y entonces para el 98 tuve la oportunidad de ir a Bogotá, de trabajar al lado de Carlos Antonio Vélez por espacio de la temporada 98, la 99 y el principio del 2000 parece que fue una grata experiencia. Aprendí muchísimo de Carlos Antonio. La gente pues, puede tener una imagen diferente de Carlos Antonio. Yo creo que es un excelente profesional, una gran persona. Dice las cosas que tiene que decir y la gente pues no le gusta mucho, pero conociéndolo como compañero de trabajo, como persona, como jefe, yo tengo el mejor recuerdo de muchas enseñanzas. La gente de pronto se equivoca con las personas, ¿no? Porque pues lo ven como si fuera mal geniado, si fuera prepotente, o si fuera autoritario. Bueno, por lo menos cada uno habla como le dan la fiesta. A mí me fue bien, me trató muy bien, un excelente jefe, le aprendí mucho y una buena persona. Por acá Diego. escribe Edwin, Juli, escribe Edwin Andrés Arenas y creo que este apodo se lo puso el Bocha Jiménez, creo que fue el Bocha Jiménez que puso a Diego Alberto Salazar el escribano. Que nos cuente un poco esa historia, por qué el escribano y si es verdad que el Bocha le puso así. Sí, el Bocha fue el que me puso así. Lo que pasa es que, bueno, en esa época no era como ahora, ¿no? Que los jóvenes llegan y ya quieren hablar, los jóvenes quieren polemizar, los jóvenes quieren tomarse el programa, conceptuar. No era así, antes era más difícil. Cuando yo llegué a Bogotá, bueno, yo me sentaba ahí en la cabina y tomaba muchos apuntes, tomaba apuntes y hacía como unos resúmenes porque el que hablaba era Carlos Antonio, el que hablaba era el Bocha y bueno, uno hablaba muy poquito, muy poquito. Entonces yo empezaba a escribir y a escribir y a escribir y como el Bocha tiene ese delirio de argentino, ese delirio del sur del continente, entonces a los notarios en el sur del continente le dicen escribanos. Entonces él me puso ahí el escribano porque yo tomaba nota de todo. En controversia me sentaba también y tomaba nota de las cosas que decía Pacho Vélez o algunos de los compañeros en las ciudades y pues después intervenía o metía la cucharada. Entonces él me puso así por esas ínfulas de argentino que se cree. Entonces allá le dicen los escribanos a los notarios y me puso así. Buen dato ese. También tenía apuntada esa pregunta del escribano. La iba a hacer un poquito más adelante, pero bueno, saludo para Edwin Arenas, que siempre lo escucha mucho en radio. Diego, cuando estábamos en Antena 2 nos escuchaba mucho y creo que también lo sigue allí en Chévere. Yo le quería preguntar por su estilo periodístico. ¿Cómo nace ese estilo periodístico? ¿A quién tenía usted como referente? Ese estilo periodístico de una persona crítica, y una persona que se hace querer, pero también se hace odiar. O sea, tiene gente que lo admira, pero también tiene gente que le cae mal, porque obviamente cuando alguien dice las cosas como son, pues tendrán enemigos. ¿De dónde sale ese estilo periodístico, Diego? Bueno, pues yo he tenido varios maestros del periodismo en varias ramas, ¿no? Por ejemplo, en la parte escrita, Hugo Campo, en la parte televisiva, Arpidio Escobar López, y en la parte periodística radial,
Yo creo que, pues primero Luis Alfredo y segundo Carlos Antonio, ¿no? Entonces, me parece que son personas muy rectas, muy ecuánimes, que no le regalan nada a nadie, generosos en el elogio, generosos en la crítica. Yo creo que de ahí aprendí algunas cosas y ya después el estilo ya uno lo va creando eh, para que sea propio, ¿no? Pues a mí me parece que lo importante es decir las cosas de frente. Me parece que cuando era más joven se me iba un poquito la mano y atacaba de más y no me controlaba en algunas cosas que me parece que se pasan de pronto alguna línea que uno no debe pasar como periodista. Pero la idea es al pan pan, al vino vino, generoso en el elogio, generoso en la crítica y decir las cosas como uno las siente, las piensa, sin tratar de llegar al extremo de insultar al técnico, al jugador o al protagonista del espectáculo, ¿no? Claro que sí. Diego, ¿cómo la va con Pacho Benítez? Agua, aceite, un programa bastante interesante. Los dos polos. Con Pacho Benítez la vamos bien, o sea, a mí me gusta la personalidad de él. Yo no creo que no somos amigos. Yo creo que somos de generación diferente, como que acaba de cumplir 62 años. Yo voy a cumplir 50. Yo jugaba fútbol y lo escuchaba lo escuchaba en los programas con Luis Alfredo. Entonces, a mí me parece que no alcanza para ser amigos, pero a mí me gusta el estilo de él. Bueno, por lo que siente, que le sonríe a uno y después le entierra el puñal por la espalda. Entonces, me gusta más la gente así, aunque me parece que su estilo periodístico se pasa y es muy radical en algunos aspectos. Yo creo que no es tan mala persona como la gente piensa. Tengo una relación cordial y hemos hecho algunos programas donde nos ha ido muy bien y es un buen profesional, es un hombre cumplido, llega al horario, no llega borracho y tiene sus conceptos que pueden ser muy diferentes a uno, pero yo tengo una buena imagen, un buen concepto de él como ser humano. En Aquí algún está, momento fueron Juli. enemigos, se dejaron de hablar. Diego. Que si en algún momento fuimos enemigos. Sí. Yo creo que en el periodismo yo no he tenido enemigos. Hay gente con la que yo no la voy bien, que de pronto pues no tenemos relación, pero enemigos, es que enemigo es una palabra muy, muy difícil, es una palabra muy grandotota. No nos hemos dejado de hablar nunca, pero pues hubo épocas en que solo el saludo. Lo que pasa es que él ve el fútbol muy diferente a mí. Él tiene sus conceptos y, por ejemplo, hemos estado en orillas opuestas en muchas cosas, ¿no? Él estaba al lado de Ramón Ríos, yo estaba pues al lado de mi papá, él está al lado de Walter Aristizábal, yo no creía que Walter lo estaba haciendo tan bien, él está al lado de la familia López, yo soy un crítico del tema de la familia López, entonces eso significa que hayamos sido, pues, es que la palabra enemigos es muy complicada, no, a ver, pero enemigos, no me considero que haya sido enemigo de Pacho. Aquí vemos un saludo que le mandó Francisco Pacho Benítez, Diego. Mi querido Jorge Sánchez, Julián Santa, un saludo muy especial. No me diga que les llegó el aceite al programa de ustedes, ¿ah? Bueno, tenía que llegar el aceite. Un saludo para don Diego Salazar, que va a estar acompañándolos en el programa del día de hoy. Mucho cuidado, porque él les pone trampitas, ¿no es cierto? Él les pone trampitas ahí para que se caigan. Bueno, en fin, agua y aceite también volverá a su debido momento. Aquí nos estamos cuidando absolutamente todos y Dios quiera que la prensa deportiva pueda pasar este momento difícil. Claro que el momento más difícil va a ser cuando no se pueda volver al estadio Hernán Ramírez Villegas. Don Julián, señor Sánchez, un saludo muy especial y al aceite, don Diego Salazar, que le vaya muy bien. Ahí estaba Pacho Benítez, como siempre, Oli. con su estilo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo lo escuchó? ¿Cómo lo vio? ¿Aló? Oli, es que
lo cogí cortado, lo que dijo Pacho. ¿Pero entendió algo o se le cortó lo que dijo todo? Pacho, puede volverlo a poner. O sea, cuando me apareció, se estaba despidiendo el personaje de Marras. El personaje. Mi querido Jorge Sánchez, Julián Santa, un saludo muy especial. No me diga que les llegó el aceite al programa de ustedes, ¿ah? Bueno, tenía que llegar el aceite. Un saludo para don Diego Salazar, que va a estar acompañándolos en el programa del día de hoy. Mucho cuidado, porque él les pone trampitas, ¿no es cierto? Él les pone trampitas ahí para que se caigan. Bueno, en fin, agua y aceite también volverá a su debido momento. Aquí nos estamos cuidando absolutamente todos y Dios quiera que la prensa deportiva pueda pasar este momento difícil. Claro que el momento más difícil va a ser cuando no se pueda volver al estadio Hernán Ramírez Villegas. Don Julián, señor Sánchez, un saludo muy especial y al aceite, don Diego Salazar, que le vaya muy bien. Bueno, no sé si ya lo pudo escuchar bien, Diego, ¿sí? Ahí sí. Sí, bueno, no dijo mucho el personaje, pero es que no se puede volver a hacer agua de aceite porque él tiene ya 60 años y pues, no puede salir. La edad le queda difícil hacer el programa. No puede salir y pues a mí por lo menos me gusta hacerlo en vivo, a mí me gusta hacerlo allá en el estudio. Lo hubiéramos también podido hacer por este medio, no estaría mal, pero me gusta hacerlo ahí y también nos gusta hablar del Pereira, nos gusta hablar de la competencia del Pereira, de lo que pasa con el Deportivo Pereira, donde él en este momento es la posición de Candamil y de Cravioto, aunque creo que se está suavizando el tema y ha entendido de que es difícil hacer oposición a una administración que en términos generales lo ha hecho bien y que Cravioto ha demostrado que en las 2 campañas que ha dirigido el Pereira, pues ha sido uno de los mejores técnicos del Pereira en la historia, por números y por logros, y ante los hechos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Diego, Junior, le iba a decir algo a Diego, Junior. No, le iba a decir que a propósito de Pacho, celebró el título y el ascenso, lo celebró Pacho Benítez, y eso es importante, que va de pronto recapacitando y reconociendo las cosas, sí, lo celebró. ¿En serio? Sí. Vea pues, no sabía. Diego, ¿usted es hincha del Deportivo Pereira? ¿Que Pacho celebró el título cómo? Que ya está recapacitando porque lo celebró. ¿Que Pacho celebró el título del Pereira? Celebró el título y el ascenso, Pacho Benítez, sí, eso me dijo. ¿Y cómo lo celebró? La primera pregunta que le dije yo, Pacho, ¿cómo se sintió con el ascenso del Pereira? ¿Sí lo celebró? Que sí, esperemos que sí, y la verdad que tiene que recapacitar un poco y tenemos que estar todos unidos, Diego, porque la verdad que lo que hizo Cravioto es la unión, porque la unión hace la fuerza y creo que es importante lo que hizo el profe Cravioto también con todos los medios de comunicación. La idea no es estar juntos para todo lado, ni ser muy buenos amigos. La idea es cada uno su trabajo y respetándonos, porque a mí me parece, por ejemplo, que algunos partidos no jugó bien el equipo, partidos no planteó bien el equipo, el profe Cravioto. Bueno, es más amigo de unos periodistas que de otros, eso es normal también, no hay problema. Mientras que se consigan los objetivos, está bien. Como todo, tiene sus formas de ser, sus formas de jugar. Algunos jugadores que ahí uno está de acuerdo o no, pero en términos generales yo creo que lo de Cravioto ha sido muy bueno. El Deportivo Pereira es un profesional entregado a la materia y esperamos que con este año tan atípico se consiga por lo menos conservar la categoría, que es como la exigencia mínima, y ha traído unos refuerzos, por ejemplo, que a mí no me parece que hayan dado resultado, bueno, excepto Wilfrido de la Rosa, pero pues es tema de fútbol, es subjetivo, es de gustos, y en el fútbol se cometen más errores que aciertos, y él yo creo que ha cometido más aciertos que errores dirigiendo al Deportivo Pereira. Bueno, Diego, yo que he tenido la posibilidad de trabajar con usted, sé que es hincha del Deportivo Pereira. Así de pronto a veces, como usted decía antes, le tiraba muy duro al equipo y de pronto la gente creía que era enemigo, pero usted es hincha del Deportivo Pereira, lo he visto emocionado
es muy serio, muy parco, por decirlo así, pero lo he visto emocionado con el Deportivo Pereira, incluso lo he visto con la camiseta del Pereira puesta, y allí va mi pregunta. Algunos periodistas veteranos cuestionan mucho eso, que un periodista no puede ser hincha, que un periodista no se puede poner la camiseta. ¿Usted qué opina de todo eso? Bueno, yo soy hincha de la ciudad. A mí me gusta que la ciudad le vaya bien, me gusta que el equipo le vaya muy bien. Me duele muchísimo que el Pereira no esté a la altura de la ciudad, me duele muchísimo que el Pereira esté a la altura de su historia. Entonces, bueno, la gente quiere escuchar unas cosas que son muy difíciles, porque si el Pereira tiene 76 años, no ha jugado un solo partido internacional, y si el Pereira tiene 8 años en la B y no hace las cosas bien, ¿uno qué dice? Pues que no están haciendo las cosas bien. Cuando hacen las cosas bien, bien. Cuando hacen las cosas mal, mal. Pero que uno diga que las cosas se están manejando mal o que están haciendo mal, no significa que uno no sea hincha del equipo. Yo soy hincha del equipo porque además lo acompaño, porque es mi trabajo, me gusta que le vaya bien, pero yo creo que soy más hincha del equipo por la gente, por los hinchas. O sea, lo que yo viví el 10 de junio, al lado de los hinchas del Pereira, lo que pasa es que uno entra de primero, sale de último, pero lo que se vivía en ese momento en el estadio y lo que la gente vivía no tiene. Entonces, a mí me gusta que le vaya bien por eso, por la gente, por los hinchas del Pereira, que he visto morir muchísimos y no han tenido la oportunidad de pasar una noche como la del 10 de junio. Por ejemplo, mi papá, 59 años, él estuvo en el directivo en el 2000, y bueno, de pronto allá en Palmira, cuando se le ganó a ese equipo de Palmira que dirigía Lara, me imagino que lo pasó muy bien. Yo no estuve en ese partido, pero esa noche, entonces yo quiero más noches de esas. ¿Y cómo se consigue más noches de esas? Pues por un torneo internacional. Entonces, eso es lo que yo quiero para Pereira. Entonces uno por eso le exige a la gente que uno más quiere, es como más exigente con ella, porque te quiero, te apoyo. Yo con la gente que estimo soy más duro, y no, pues yo espero que, lo que pasa es que yo, por 50 años, yo no me quiero morir sin ver al Pereira campeón de la A, yo no me quiero morir sin ver al Pereira entrar al estadio de Boca o al estadio de River. Yo espero que ustedes lo vean, ustedes están más jóvenes. Es que se van a morir tanta generación de periodistas y no van a ver al Pereira jugando un partido oficial internacional. No puede ser que le pase a este equipo eso. Entonces, eso, por eso se trata uno de exigir y exigir, y de que llegue a alguien para que el Pereira sea grande. A mí me gustaría que un jeque árabe o de Qatar compre, como compró al PSG, Manchester City, algo así, que nosotros seamos grandes, pero pues como estamos, no podemos aspirar sino a estar ahí en la primera división, y de pronto buscar una participación internacional. Entonces yo quiero que el Pereira pase muchas noches como las del 10 de junio, porque nosotros, esta generación de periodistas, nos ha tocado ver al peor Pereira en la historia, y entre ellos ustedes. Entonces yo no quiero pues estar de 90 años o de 80 años y no ver al Pereira en un torneo internacional, porque mucha gente de Sales, toda esa generación de periodistas del Once Caldas, fueron hasta Japón. ¿Qué más les queda por vivir? Nada, pero a nosotros nos queda todo por vivir, y yo quiero vivir eso. Yo quiero ir a Buenos Aires, Monumental, y que el Pereira salga, al estadio del Sao Paulo, que el Pereira salga. Bueno, por lo menos pues a un estadio de Ecuador o a un estadio de Perú. Eso quiero. Diego, cuando usted habla del peor equipo del Pereira, ¿puede ser ese equipo que dirigió Einar Angulo, que se jugó en Cartago? ¿O cuál fue el peor equipo que usted creo visto en Pereira? O el de Kiko Barrios, no, 2013. Se le cortó a Juli, pero o sea, lo que yo digo... El de Kiko Barrios, es que en el 2013. Yo creo que Juli debe estar diciendo el de Kiko Barrios. Lo que yo quiero decir es que nosotros, ustedes dos y yo, ustedes, a nosotros tocó la peor época del Deportivo Pereira. ¿Por qué? Porque descendimos en el 2011, ¿cierto? Descendimos en el 2011, y 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en 7 años en la B. Y como si esto fuera poco, nosotros quedamos de penúltimos en la B. Nosotros fuimos
el peor equipo de Colombia en la historia. Nosotros perdimos por W, nosotros no nos presentamos. Pues eso nunca pasó en el Pereira. O sea, eso a la época, a Hugo Campo, a Mario Montoya, a Henry Carvajal y a los otros periodistas de Pereira Deportivo, les tocó el Pereira del 60, les tocó el equipo del 74, les tocó el equipo de los dos. A esos periodistas no les tocó ver al Pereira en la B, a muchos. A esos periodistas no les tocó ver al Pereira de penúltimo en la B, a ellos no les tocó ver al Pereira perder partidos por W. Entonces, yo creo que esta es la peor época del Pereira, porque a nosotros nos tocó verlo en esa instancia. El peor equipo que yo vi del Pereira en el año 2013, era un equipo, un desastre. Toda la temporada fue un equipo de Kiko Barrios. Eso fue el peor. Y después en la A, pues en la A vi muy malos equipos, pero un año sin ganar es muy complicado. Ustedes dos estaban en los medios cuando el Pereira se pasó un año sin ganar, que eso también nos tocó a esta generación. Entonces así es muy difícil. A nosotros nos han tocado directivos muy malos, técnicos muy malos, jugadores muy malos. Los hinchas han sido lo mejor, pero entonces el del 2013, el peor de la historia, porque quedó penúltimo en la B. Y en la A, ese equipo que se demoró un año sin ganar, también ha sido lo más malo. Ahí decía Jason Cardona que llantaliza, recordando al gerente deportivo del cuadro Matecaña en aquella ocasión del 2013. Diego, el estilo, Jardiel Sánchez, exactamente. El estilo de su programa, Hablando sin saber, una filosofía inversa, ese es un estilo, digamos, un poco diferente. Háblenos de ese estilo, de ese estilo creativo que usted quiso montar en sus espacios de programa. Juli, pero antes de eso, ¿por qué el nombre de Hablando sin saber? ¿Por qué? Exacto. Se me corta lo de Juli y lo de Junior. No sé si va a tocar que me escriban las preguntas, pero ¿me escucha, Diego? ¿Me escucha bien ahí? ¿Me escucha bien ahí? Ahí sí. Bueno, le decía que ¿por qué Hablando sin saber? ¿Por qué le pone ese nombre? Y que nos hable de ese estilo, del programa suyo, un programa diferente, filosofía inversa, decir que no lo escucha nadie, que tiene 2 oyentes, todo eso pues que usted decía diariamente. Bueno, pues las cosas vienen así como relacionadas con el Deportivo Pereira, ¿no? Porque el Deportivo Pereira nos da y no tristezas. Entonces pues, la idea que tenemos es montar un programa donde la gente se divierta y la gente no la pase peor escuchándonos, ¿no? Pues por lo menos que sacarles una sonrisa, sacarles un chiste. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido compañeros con muy buen humor, ¿no? Como Johan Ruiz, como Diego Pulgarín, como Jorge Eduardo Hurtado. Pues el de menor humor soy yo, como Raúl Quijano, como Mauricio Trujillo, como Adrián Magnoli, como Julián, que dentro de su estilo también pues tiene cosas divertidas. Entonces, pues el estilo es que alguien, cuando nos escuchen, pues por lo menos tengan la posibilidad de disfrutar el rato, de pasar un rato ameno, sin dejar de informar, sin dejar de analizar, pero lo que hemos querido hacer con el grupo de trabajo que me ha correspondido, que ahora tengo uno casi totalmente nuevo, pues con Raúl sí nos entendemos hace mucho tiempo, y es más, tenemos al doctor Guevara, que con solo verlo uno se ríe. Entonces, con esas cosas se trata de que pasen un momento agradable los oyentes y no se estresen más de lo que los estresa el trabajo o el día a día. Entonces, hemos enfocado el tema por ahí, porque pues el Pereira, como no va sino para llorar, es mejor que trate de reírse, aunque el año pasado pues dio para reírse. Pero los hinchas del Pereira han sufrido mucho cuando pegó el café, pero Bueno, se nos estaba cayendo nuevamente a Diego. Mientras tanto, saludo al gordo Emilio, que dice: buenas noches, apenas llegando, pero qué bueno ver a don Diego. Un saludo, un gran ser humano, lo escucho a él demasiado.
saludo también para Ya viene el gol, que es Luisito Pereira. Para Gustavo Cardona, para Julio Palacio. Julio dice, ¿es cierto que Eduardo Luis pasó por su programa? Pregunta Julio, Diego. Sí, es cierto que Eduardo Luis estuvo narrando toda una temporada con nosotros en Antena 2 Pereira, porque él trabajaba en Radio 1 en Medellín, y Jorge Eliezer Torres, pues el narrador de Antena 2 en Medellín, y yo sabía que a él le gustaba narrar, yo sabía que lo hacía muy bien, que le faltaba solo una oportunidad. Entonces, Eduardo Luis venía desde Medellín a narrar los partidos y se devolvía. Y se hospedaba en el Hotel Torreo de Diego Holguín. Y ahora pues es un gran narrador y tiene su propio estilo. A la gente le gustará más o menos. A mí me parece que tenía un estilo, no sé, que podía pegar. Nosotros somos muy argentinos en muchas cosas. Entonces le propusimos a él que viniera a narrar aquí al Deportivo Pereira, y estuvo toda una temporada narrando al Deportivo Pereira. Pues no fue la mejor temporada del Pereira, pero él pues estuvo ahí con nosotros y muy chévere que la pasamos, y un gran profesional. Qué bueno que le esté yendo también a Eduardo Luis. Por ahí leí que el mejor panelista que he tenido en los programas es don Raúl. Bueno, indudablemente que don Raúl es toda una institución, es un decano del periodismo deportivo, es una gran persona, y pues más que tenerlo a él, o sea, de él conmigo, de que él me dé la oportunidad de compartir, porque pues yo dormía los domingos por la noche en un programa de Todelar que él hacía, que a ritmo de tango hablemos de fútbol, y yo me dormía escuchándolo a él, y que la vida me haya dado la oportunidad de tenerlo como compañero, de tenerlo como amigo, es fantástico. O sea, yo soñé con trabajar con Carlos Antonio Vélez, con Raúl Quijano, y son cosas que he logrado, ¿no? Que he logrado en el transcurso de mi carrera. Eso es fantástico, porque a Luis Alfredo, a Raúl y a Carlos Antonio yo los escuchaba, miraba, y uno poder tener la posibilidad de trabajar con ellos, eso es muy bueno. Don Diego, a propósito de Raúl Quijano, muchos oyentes se preguntaron ¿por qué salió Raúl Quijano? ¿Hace cuánto? ¿Hace un año fue, Juli? Que estaba con Diego Salazar. Raúl Quijano, ¿por qué salió Raúl Quijano en ese tiempo, Diego? Pues no, Raúl trabajó conmigo muchos años aquí, casi desde que yo volví a Pereira en el 2001. Pero bueno, más adelante fue que llegó Raúl. Ya después, no, él me dijo que no se sentía muy cómodo con la situación, que no se sentía muy cómodo, que no estaba disfrutando el momento, que no estaba disfrutando el espacio, que no estaba disfrutando cómo estábamos haciendo el programa, que él quería tomarse un aire, que él quería descansar. Y bueno, pues después se dedicó como a los programas de televisión, pero pues la razón exacta no me la dio. Me dijo que quería descansar, que no estaba disfrutando. Claro que parece que ese es un argumento bueno. Dicen a uno, no disfrutando, no me siento. Bueno, ya. Entonces ya, él es un hombre de sensaciones, y es un hombre muy bohemio, no porque tome ni trasnoche, porque nunca lo he visto tomándose un trago, trasnochando. Es un hombre en el sentido de que es muy humano, muy sentimental, y bueno, eso es una razón muy válida en cualquier aspecto de la vida. O sea, si uno no está disfrutando o no está a gusto en una parte, pues se va, y él está disfrutando lo que estaba haciendo en ese momento, y se fue. De pronto no le gustaba la parte editorial del programa, o que nosotros, los del grupo, estábamos en contra de la administración del Pereira y él a favor. Él ha tenido toda la libertad de decir lo que quiera, pero a gusto con ese tema, y entonces prefiero costado. Pero me parece muy sincero, porque uno cuando no está a gusto en una parte, pues toma esas decisiones. Claro, sin duda. Ahorita hablaba uno de los compañeros que está viendo el programa, decía, Diego le ha dado la oportunidad a mucha gente, a dos argentinos, al Chino Díaz, a Eduardo Luis. ¿A quién más por ahí que recuerde, Diego? Jorge, sí, ahí está la pregunta, Diego. Es la pregunta que está ahí, sí. ¿Que los compañeros qué?
Diego, le decía a Julián Santa que por acá nos pregunta a un oyente, dice, Diego Salazar le ha dado la oportunidad a mucha gente, a 2 argentinos, creo que al Chino Díaz, ahora a Eduardo Luis, ¿a quién más le ha dado la oportunidad a usted? Ahora con Simón Trujillo, con Camila Delgado, también en Chévere Radio, ¿le ha dado la oportunidad a mucha gente, Diego? Bueno, a mí no sé si, no tengo claro a qué más gente, o sea, bueno, no, o sea, por ejemplo, la llegada de Matías Galazo a RCN fue por Jorge Eduardo Hurtado. Jorge Eduardo fue el que le dio la oportunidad de entrar a RCN y él hizo parte después del grupo deportivo. Lo de Adrián Magnoli sí fue una oportunidad porque él era amigo de Santa, un amigo, y bueno, pareció que le podía aportar al programa. Eduardo Luis, pues ya lo habíamos comentado, aquí en la oportunidad. A Julián ¿no? Santa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el que más le ha dado la oportunidad a la gente y el que más ha descubierto talentos es Marino, me parece a mí. Yo creo que más que todos ellos, todos han estado por allá y después llegan, algunos llegan donde mí, porque Johan Ruiz creo que estuvo allá, no sé, Julián, no sé, Julián sí empezó Yo en otra debuté. parte, no sé, No, 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 no. Yo sí debuté con usted, Diego. 2012 Copa Ciudad Pereira con Uber Montoya y para el 2013, enero del 2013, Jorge Eduardo habla con usted y usted me da la confianza en las voces del fútbol. Primera experiencia, 2013. Lo que pasa es que Jorge Eduardo es más que yo, es más pendiente del tema que yo. Entonces Jorge Eduardo pues me dice, Julián Santa es bueno. Otra persona que le da oportunidad a muchos jóvenes es Uber en las Copas Ciudad Pereira. Entonces yo creo que Jorge Eduardo ahí como que chequea y dice, o este tiene madera, o este tiene, y entonces Jorge Eduardo es el que me recomendaba también. Y bueno, yo a Johan Ruiz sí lo escuché. De pronto, a Mortica, él trabajaba también en Caracol en la Copa Ciudad Pereira y le dijimos que si estaba con nosotros, a Alberto Duque Gómez, a Diego Holguín, bueno, a Diego yo creo que antes también. Diego Pulgarín llegó en la época de Luis Alfredo como a hacer voces, llegó más como humorista, pero Jorge Eduardo es un hombre que tiene muy bueno, que es muy radial, que escucha mucho radio y dice, puede ser, y bueno, ahí le va recomendando a uno, porque yo no había escuchado nunca a Camila Delgado, ni a Camila Mazo, ni a la Cubillos, y son muchachas que lo hacen muy bien y que creo que todas ellas han empezado por el grupo de Marino, ¿no? Sí, señor. Ellas han estado en el grupo de Marino Sánchez. Diego, pregunta Julio Palacio que cómo era trabajar con Uber Montoya, cómo era esa pareja cuando ustedes dos trabajaban juntos en Antena 2, en RCN. ¿Con quién? Con Uber. Diego, ¿cómo fue su trabajo con Uber Montoya cuando compartieron en RCN? Bueno, con Uber nunca ha habido como química, nunca ha habido como una relación fluida, no nos entendemos, creo que tenemos personalidades muy diferentes, entonces no entendemos como personas ni como periodistas, como la forma de hacer periodismo, pues fue muy corto el tiempo, ¿no? Fue muy corto el tiempo y yo creo que él no se sintió cómodo y bueno, se decidió, hacíamos un grupo conjunto, ya después, pero fue una decisión de él, ¿no? Hacer su grupo aparte y bueno, nosotros tenemos nuestro propio grupo, pero no había una fluida en Uber. Diego, ¿cuál ha sido el mejor narrador que usted ha tenido ahí cuando estuvo en RCN, ahora en Chévere Radio? ¿Con cuál ha disfrutado más en ese relato? Recordemos que tuvo a Mota, tuvo a Eduardo Luis, tuvo al Chino, tuvo a Julián, tiene a Julián Blanco. Ha tenido varios. Bueno, la primera parte escuché con cuál narrador me he sentido mejor, con cuál
narrador he disfrutado más? Bueno, he tenido muchos narradores a mi lado, varios narradores a mi lado. Yo me entiendo muy bien con Julián Andrés Blanco. Me parece una gran persona, un gran profesional, una persona que es dedicado al suyo, no se extralimita. A mí yo me siento muy cómodo con Julián Blanco, me parece que es una gran persona, un gran narrador, que le ha faltado más oportunidad. Pero ya con Julián llevo varios años trabajando y realmente me parece un buen narrador, una buena persona, un buen profesional. Yo me siento a gusto con Julián Andrés. Con Chino Díaz la pasamos bien porque son personajes diferentes, ¿no? Julián es muy diferente al Chino como personas, entonces el Chino es muy alegre y bueno, pues es un estilo de persona, pero bueno, me han tocado muy buenos narradores y me he sentido muy bien con todos. Eduardo Luis estaba empezando y lo hacía muy bien, pero no logramos así compaginar como una amistad y pues la verdad que no hemos tenido una amistad así muy ningún narrador, pero con Julián Blanco yo me siento realmente muy bien, tiene muchas capacidades y yo creo que merece mejores oportunidades Julián Andrés Blanco. De todos los narradores que he tenido, yo creo que me he sentido muy bien con él, sin decir que con nosotros no me he sentido bien, pero con Julián es el con el que mejor me he sentido. Diego, a propósito de Julián Blanco, ¿a usted le gusta que los goles los canten con discurso? ¿Le exige mucho a los narradores? ¿Usted le exige mucho en las jugadas precisas, los jugadores? Yo no me le meto mucho en el trabajo a los narradores, yo los dejo que ellos sean, ¿no? Que ellos sean. Pero a mí sí me gusta mucho que no se equivoquen en el nombre de los jugadores, pues por lo menos, ¿no? Que vayan con la jugada, que no se vayan a equivocar en el nombre de los jugadores, pues es lo mínimo. Y me gusta mucho, lo que pasa es que yo también soy muy futbolero y pues tenemos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, como narra Miguel Simón en televisión, me gusta como narra el Pollo Viñolo, me gusta como narra Mariano Clos. O sea, mi narrador ideal es Miguel Simón, aunque Miguel Simón lo hace más en televisión que en radio. No sé cómo lo hará Miguel Simón en radio, pero con el conocimiento del fútbol que tiene Miguel Simón, con el conocimiento de los jugadores, con el conocimiento me gustaría que el narrador mío fuera así. Julián lo hace bien, no es muy futbolero, no conoce mucho de táctica, pero le ha agregado ese discurso que a mí me gusta. O sea, el discurso de los narradores argentinos es hermoso. Yo creo que los narradores colombianos tienen una mejor voz, tienen un mejor gol que los narradores argentinos, pero los narradores argentinos tienen un discurso hermosísimo cuando cantan los goles, que le llega a uno el corazón, muy futboleros, muy al alma, muy al hincha. Entonces, pues yo le he dicho a Julián que tratemos de que en los goles el discurso sea así, y él lo ha hecho muy bien, y ha cantado goles muy bonitos de los chicos, y más que todo chicos pereiranos, de Delio Ángel Ramírez, de Mateo Cano. A mí me parece el mejor narrador de fútbol del mundo. Me parecía, no soy tan radio escucha, ¿no? Como por ejemplo Hurtado, que escucha Mitre y escucha poco de emisoras, y Jorge Martínez, que escucha en España y Alemania y en todas partes. Pero de lo que yo escucho, a mí me parece que Miguel Simón es el mejor. Pero entonces, lo que ha logrado Julián Andrés Blanco de conocer más de Delio Ángel Ramírez, imagino que lo conoce también por las entrevistas que hacemos, de Mateo Cano, de los chicos de Pereira, de los pereiranos, y cuando ellos hacen gol, es magnífico, y también pues con Edwin Móvil, con los muchachos, con Diego Álvarez. A mí sí me gusta, más allá de que no soy un experto en entonación, ni en cómo poner la voz, ni en el gol, me gusta más el discurso. Y bueno, Julián Blanco yo creo que lo ha logrado hacer en muchos goles. Oiga, a propósito, ahí está en sintonía Julián Blanco, Diego, y nos manda esto para Diego Salazar. Hola Junior, ¿qué tal? Un saludo para usted, para Julián Santa, por supuesto para Diego, con quien he tenido la oportunidad de trabajar ya varios años, aprendo mucho al lado de él. Usted me pide que cuente alguna experiencia, alguna anécdota que hemos tenido a lo largo de este trasegar, siguiendo al cuadro deportivo Pereira. Quiero contarle una, y es porque a veces de pronto la audiencia no percibe mucho la parte humana del profesional, o no percibe mucho las emociones que se viven en cabina, y Diego particularmente
es muy pasional con respecto al equipo, sufre muchísimo cuando las cosas no se dan, pero también se alegra en demasía cuando Pereira consigue esos triunfos. Y yo recuerdo una vez que había, no recuerdo el año, estaba el Cucho, y el Cucho iba a correr un penal, y me dijo, no soy capaz de verlo, o lo dijo al aire, no soy capaz de verlo, me voy a voltear, relátelo usted y que lo comente Raúl. Ese día todos estábamos nerviosos, y bueno, y el Cucho pateó de una manera espectacular, hizo el gol, y así Diego se volteó, pero era como para grabarlo, porque digamos que de pronto las personas no perciben quizás en el profesional esos sentimientos que se viven en cabina, esa pasión que se vivió por el equipo, también lo que se vivió con al 10 de junio del año pasado, que fue maravilloso, y lo que se vivió pues con el ascenso han sido experiencias maravillosas que he tenido la oportunidad de trabajar o de compartir al lado de un equipo maravilloso. Un saludo para Diego, le agradezco muchísimo todo este tiempo que hemos trabajado, que seguimos trabajando, sacando adelante todos los proyectos para que la gente cada vez se amañe más, le guste más, disfrute más de las transmisiones, llevando propuestas, llevando discursos, que le gusta mucho a Diego que yo cante los goles con discursos emotivos a la ciudad, o a los jugadores, o al equipo, a la historia, y lo seguiremos haciendo. Un abrazo, Diego, y gracias por todo. Ahí estaba Julián Landero Blanco, el relator de Diego Alberto Salazar. Diego, ¿recuerda ese día, Diego? Recuerdo lo del penal. Sí, lo del penal. Sí, pues han sido varios penales que yo creo que han sido como 2 o 3 que no he querido ver, pero el que él dice no es de Río Negro, porque él estaba allá en Río Negro con Raúl y yo estaba aquí en Pereira. En Itagüí. Tal vez uno aquí y otro que votamos, que fue muy importante también, que votamos, yo creo que fue Diego Álvarez, puede ser, que era muy importante. Julián tiene más memoria, Junior, que yo. Un penal tiene norte que yo tampoco quise ver, no sé. Hay veces que me pongo muy nervioso con el Pereira porque le da muchas tristezas a la gente cuando la gente va en masa al estadio. No sé, cábala eso, menos mal que el 10 de junio ya se rompió esa cábala. Pero sí, algunos jugadores prefiero no, como que la celebre como el central que se voltea y que mira al público, y si el público celebra es porque hubo gol. Sí. Hago más o menos así, como mejor mirar al público o mirar por otra parte y escuchar si fue gol o no fue gol. Bueno, no debería ser así, pero bueno, para eso tengo más comentaristas que pueden comentar muy bien las jugadas. Entonces, bueno, han sido muchas cosas que se viven en la cabina, que la gente no ve ni sabe. Y bueno, en muchos momentos, por ejemplo, en segundos tiempos, me he quedado largos pasajes callado porque el Pereira no va con pie con bola, porque vamos perdiendo, porque el equipo no se le nota, no se le ve ese entusiasmo en la cancha. Entonces, bueno, sufre uno como el hincha, sufre muchísimo como el hincha. Lo que pasa es que uno lo sufre el doble porque está el micrófono ahí, no tiene que comunicar, está el micrófono prendido, no tiene que hablar. Pero bueno, muchas experiencias con este Deportivo Pereira y que nos ha dado como muchas frustraciones, pero ahí seguimos acompañando al equipo de la ciudad que lo vean hacer a uno, el que tiene la familia. Muy diferente, he trabajado en Armenia, he trabajado en Manizales, he trabajado en Bogotá, pero pues las cosas de Pereira son las de Pereira, son las de la casa de uno. Diego, entonces ese 10 de junio, ese lanzamiento del punto penal, la definición, ¿cómo lo vivió usted? ¿Sí los vio o no? Sí, los vi. Yo creo que el último no fue cobro de Pereira, sino que fue atajada de Chipi, pero sí los vi porque empezamos ganando. Fue increíble, o sea, con lo de Casierra hacía poquito nos había dicho que era hincha del Once Caldas y que no iba a negar que era hincha del Once Caldas, y la gente toma eso muy a pecho. En la rueda de prensa, sí, en la rueda de prensa previa a la final. No faltó el que dijo que lo votó porque fue hincha del Once Caldas. Entonces me dio frustración eso, o sea, que todo hubiera sido perfecto en el sentido de que tapara Chipi y metió todos los penales y listo. Pero bueno, sufrí mucho con el penal votado, pero cuando yo iba a cobrar el penal para uno en contra, en ese momento sí sufrí más que en la ronda de penales, que porque como Chipi empezó atajando el primero, pues nosotros siempre íbamos por delante, entonces
no se sufrió tanto como ese penal en el segundo tiempo, en el arco sur. Ese penal sí es inolvidable, yo creo que ese penal lo tapamos entre todos en ese estadio. Yo nunca había visto el estadio con esa energía, no lo había visto en varias oportunidades. Él tiene más referencia que yo, contra la América en la época de Santa, contra Chico, Unión, que contra perdimos. Unión Magdalena también, un partido en el 2014 también de la primera fecha de cuadrangulares con América, o también un partido con Río Negro acá también en el Hernán Ramírez Villegas, que el estadio estuvo muy lleno. Y bueno, afortunadamente con Cortuluá, que fue el más importante, se dio. Con Cúcuta, ¿se acuerda, Juli, que usted fue a Cúcuta allá y cuando vinimos la gente fue en caravana y también fue al estadio? Hombre, sí, Chico, claro. Con Chico, con América. Bueno, hemos tenido varios partidos que no se ha podido como darles alegría. Entonces, bueno, esa noche fue magnífica, la del 10 de junio, que lo celebramos más que lo de diciembre. Creo que celebró más lo de junio, pero porque hemos asistido a unos partidos increíbles. Pero mire que en esto de la B, ustedes que han estado más con el Pereira de visitante, se ha sufrido de visitante, ¿no? Se ha sufrido, o sea, las dos en Río Negro, ¿cierto? Las dos contra Río Negro en diferentes plazas. En Itagüí, sí. La de Turbo Itagüí. La del Chicó contra Fortaleza. Sí, Techo. En Techo, sí. O sea, la gente hincha del Pereira en esta travesía a la B sufrió más el equipo viéndolo por televisión. O sea, porque yo me acuerdo la del 31 de octubre en Bogotá, y ustedes la recuerdan más porque ustedes la noche de los brujos, sí, claro. Diego, me acuerdo de ese día 31 de octubre, usted llamando a Matías y Matías por un trancón. Llegó con el tobillo. Se cayó, qué pesar, sí. Sí, ¿no le contó a Matías nada de eso, Diego? Eso fue increíble. O sea, por ejemplo, de pronto Juliano o usted, Junior, que también acompaña al equipo, también nos sacamos la sal del estadio de Techo. En el estadio de Techo contra Fortaleza. Claro. La embarrada. Diego, es que yo tenía miedo ese día. Ese día había miedo porque en Techo siempre nos iba mal, pero afortunadamente, yo me acuerdo de ese partido que Lisi deja en el banco a Leonardo Castro, al paraguayo Jiménez, a Sinisterra, y uno decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo los vas a dejar en el banco, Lisi? Sí. El equipo ha sufrido mucho en Bogotá. Ese partido contra Fortaleza, ese partido contra Bogotá el 31 de octubre, ¿se acuerda? Que ahí también perdimos un ascenso contra ese equipo de Bogotá que fue fatal. Entonces ese estadio de Techo nos trae malos recuerdos, pero ese estadio de Techo fue una victoria muy resonante donde Julián Santa ya al minuto 10 estaba llorando. Esa última victoria con esa goleada, ¿no? Todo el partido llorando. Qué lindo eso, sí. Inolvidable. Diego ya dijo, soy hincha del Deportivo Pereira. La verdad que es bueno que mucha gente dice, no, es que Diego es del Once Caldas. ¿Por qué dice la gente eso, Diego? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Que la gente, ¿por qué dice que yo soy hincha del Once Caldas? Sí, ¿por qué dice la gente eso? Bueno, no he escuchado. Alguna gente me ha dicho que soy hincha del Cali. Yo cuando era niño, 77, 78, el mejor equipo de Colombia era el Deportivo Cali y mi papá pues jugaba conmigo ahí en el barrio Kennedy y bueno, yo me creía Pedro Antonio Sape. Yo en ese tiempo como que quería ser 1977 el mejor equipo de Colombia en esa época y yo pues papá de Pereira me llevó a Pereira. Siempre ha sido un equipo muy discreto. En el 82 pues y el resto, esa época fue muy mala, la época de mi adolescencia, de mi juventud, finales de los 80, principios de los 90, fue muy malo el Pereira, pero tampoco para yo ser hincha del Once Caldas. La gente cree que porque uno dice que el Once Caldas es mejor que el Pereira, que uno es hincha del Pereira. Uno cómo hace para tapar el sol con un dedo. Yo pienso que el Once Caldas nos pasa al o sea, yo el otro día estaba viendo en en Amazon, lo del Manchester City. Sí. Y yo le decía a mi señor, yo quiero que esto le pase al Pereira con el Once Caldas, porque el Manchester City fue un equipo muy bueno hace muchísimos años,
Y después el Manchester United le pasó el trapo por la cara y le pasó todo por la cara. El City, un equipo muy malo, muy malo, es muy malo, de segunda. Y Guardiola, viéndolo ganar la Liga, no han podido ganar la Champions, pero pasa el Manchester City el aire. Yo le decía, me dice, yo quiero que a alguien compre el Pereira y que le pasemos el trapo al Once Caldas. Entonces, si yo digo que el Once Caldas tiene mejor organización, sí, es mejor equipo que el Pereira, ha ganado Copa Libertadores, estuvo en un Mundial, ha ganado títulos de Colombia. Imagínense, volvimos a la A y el peor partido contra el Once Caldas, nos metieron 3. Entonces yo creo que la gente cree que por eso yo soy hincha del Once Caldas. No, ya me parece que la logística del Palo Grande es mejor que la del Pereira. Yo voy al Palo Grande y yo veo un almacén gigante del Once Caldas con souvenir. Entonces yo digo, ¿por qué no le Caldas muchas cosas que ellos tienen, nosotros no tenemos? Diego, hay algo que tiene Once Caldas, hay algo que tiene Pereira que no tiene el Once Caldas, algo que tiene Pereira que no tiene el Once Caldas, y sin duda es la afición, sí, yo creo que la afición la quisiera tener muchos equipos de Colombia. Sí, puede ser. Yo creo que la hinchada del Once Caldas era tan fiel como la del Pereira cuando el equipo era chico. Cuando el equipo ya empezó a ganar, la gente también se empezó a burguesar, ¿no? Ya les parece un equipo que quede de 10º o 11, no les mueve la aguja y no lo acompañan, porque ellos están acostumbrados a estar entre los 8. Puede ser que les haya pasado eso a la afición del Once Caldas, que era como más fiel cuando el equipo era como el Pereira, más humilde. Y pues, yo creo que tenemos mejor afición que el Once Caldas. Lo único que le ganamos es en eso, y hay tristeza que volvimos y nos comimos 3 aquí y ese equipo nos dio un baile, y eso le duele mucho al hincha del Pereira. Yo sé que le duele mucho a Julián Santa, y le duele a Junior y bueno, a Camilo, pero lo que pasa es que yo digo, por ejemplo, yo prefiero quedar campeón y que el Once Caldas nos gane ¿cuántos clásicos son? 4. ¿Cuántos clásicos son al año? O sea, hasta en la Copa nos lo encontramos. 8. Bueno, sí. Yo cedo, bueno, no sé. En Copa no. No sé, en todo caso, yo cedo todos los clásicos contra el Once Caldas y que quedemos campeón. No me importa, o sea, me acuerdo que esa discusión la teníamos en RCN, me acuerdo. Esa discusión la teníamos allá. Discusión que hemos tenido siempre con Julián. O sea, a mí no me choca tanto perder un clásico como el Once Caldas que descender, pues. O sea, entonces yo les digo, ganen todos los clásicos si quieren, pero permítame ir a la Copa Libertadores, permítame ir a la Copa Suramericana y ganen ustedes los clásicos que quieran. Es más, no me gusta tampoco cuando quedan empatados. Entonces nosotros ganan allá, 3 para ustedes, 3 para nosotros, pero bueno, eso no va a ser posible, pero el Once Caldas, yo admiro mucho al Once Caldas. A mí me parece que Manizales es una ciudad muy bonita, que la gente es muy chévere, yo trabajé allá un año, que el estadio es bonito, el equipo es muy organizado, que el equipo está muy bien administrado, ha estado mejor en otras épocas, pero entonces yo quiero que el igual al Once Caldas, y estamos 4 escalones por debajo del Once Caldas, y eso a uno le da mucha tristeza, y también estamos 3 o 4 escalones por debajo del Tolima, eso a uno le da mucha tristeza que Pereira como ciudad y con todo lo que lo rodea esté por debajo de plazas futboleras como Ibagué y como Manizales. Diego, a propósito del Tolima, Juli, escuchemos esto en un programa de Hablando Sin Saber con Diego Salazar. Entre eso es el Deportivo Pereira, que lleva 75 años de historia, y nosotros, por lo menos yo, como hombre futbolero de esta ciudad, exigimos que el Deportivo Pereira sea igual al Deportes Tolima. Yo quiero un equipo como el Deportes Tolima en Pereira, siempre entre los cuadrangulares, siempre lejos de la tabla del promedio, Copa Suramericana, Copa Libertadores. Eso es lo que merecemos. Pues tocará clonar a un Camargo, porque Camargo cuando se fue del Tolima descendió el Tolima. No sé, el viejo ya tiene sus años, Gabriel Camargo, y no sé qué han pensado en Ibagué cuando se muera el viejo, porque el viejo cuando no ha estado, ese equipo no existe. Pero a ese señor hay que hacerle existe Julián Santa. Un estadio. No existe. No, Julián Santa sí existe. Cuando Gabriel Camargo Salamanca no exista, ¿qué irá a pasar con el Tolima? No sabemos. Y el viejo tiene ya 77 años, ¿no? Nació en el 42. No es ninguna anchovita. Me parece que hay que hacerle un busto y una estatua en el estadio Presidente Manuel Murillo Toro.
Ahí hablaba Diego Salazar, de Equipo de Deportes Tolima, que hace buenas campañas, aunque cada año el presidente Camargo sale a llorar, no tengo plata para eso, no tengo plata para eso, nunca tiene plata, pero siempre termina haciendo buenas campañas, Diego, el Equipo de Deportes Tolima, y que no tiene afición tampoco. Sí, el Equipo de Deportes Tolima. Yo hablé con, ¿cómo se llama, Juli? El periodista de Caracol que ahora está en ESPN. Julián Capera. Julián Capera. Y él comentó el otro día en un programa que creo que le van a poner al estadio Manuel Murillo Toro, estadio senador Gabriel Camargo, bueno, ex senador. Bueno, estadio Gabriel Camargo. Bueno, ese estadio ha tenido muchos nombres, ¿no? San Bonifacio, el estadio Manuel Murillo Toro. Pero a mí sí me parece que a ese señor hay que hacer un homenaje en Ibagué, la gente del fútbol. Pues yo estaba pidiendo un busto a la salida del estadio, bueno, no sé, pero le queda bien ese nombre al estadio de Ibagué. Aunque me parece sonoro el presidente Murillo Toro, pero si alguien ha hecho algo por ese estadio es Gabriel Camargo Salamanca. Entonces, que el estadio de Ibagué se llame Gabriel Camargo Salamanca. Sería lindo que se lo hicieran, porque el estadio de Pereira no se merece ningún nombre de ningún directivo, me parece a mí. Todavía no. Saludo para Joaquín Rincón, para Fernando Espina, para Edwin Arenas, que pregunta que cómo le fue con el Vikingo, cómo fue la relación, la experiencia con el Vikingo Hugo Prada. Diego. Con el Vikingo, buenísima. El Vikingo, una gran persona también, un hombre muy familiar, un hombre muy serio, siempre estuvo atento, muy profesional. También fueron muchos años con el Vikingo Coprado, chévere. El Vikingo fue el que me puso a mí el concepto, él fue el que me puso a mí, porque el Vikingo también trabajó con nosotros antes, cuando estaba Uber y estaba también Mauricio y yo, que Luis Alfredo estaba en la cadena básica. Con el Vikingo muy bien, me fue muy bien, buena persona, pero pues tuvo que irse para allá, para Tuluá con la familia, pero excelente, buen narrador y buena persona. La fui muy bien con él. Esta es la hora que él me llama el día del cumpleaños, me llama la Navidad y bueno, tenemos una muy buena relación. Diego, tantos años en RCN, le dolió mucho esa salida de RCN. ¿Hay posibilidad de que pronto vuelva a RCN? A mí me dolió mucho por dejar los amigos, ¿no? Porque es una casa muy importante y bueno, yo trabajé mucho tiempo en RCN como empleado, por allá en el 95 con Luis Alfredo, 95, 96, 97, después fui a Bogotá con Carlos Antonio 98, 99 y 2000, después me fui para Manizales también con RCN y después aquí desde el 2001 hasta el año pasado. Entonces sí, pues duele muchísimo dejar la casa radial, ¿no? Por las amistades. Con Camilo, hicimos un grupo más que de trabajo y amigos, entonces a uno sí le duele mucho dejar a los amigos, ¿no? Porque la casa es muy importante y todo, pero lo más importante es el hogar. Y bueno, eso fue una decisión muy difícil de tomar porque estaba dejando amigos y esta es la hora pues que ni Matías, ni Camilo, ni Jorge Eduardo, ni Julián, que hemos armado un buen grupo de trabajo, pues trabajan con nosotros. Entonces, eso sí dolió mucho. Sí, ahí lo escuchamos, Diego. Ahí lo escuchamos. Sí, que dolió fue más por dejar los amigos, ¿no? Por dejar los amigos, que tenemos un buen grupo de trabajo, un grupo de amigos. ¿Hay posibilidad de volver, Diego, a RCN? ¿Hay posibilidad de qué? De volver a RCN, de volver. ¿Le gustaría? Pues sí, yo creo que dejamos las puertas abiertas. Pues no nos fuimos por algún problema en especial, ¿no? Tuve una buena relación con la doctora Nina Escobar, la gerente regional. Pues no llegamos no cerraron las cifras, por eso no seguimos, pero no fue por ninguna otra razón, ¿no? En muy buenos términos con todos los directivos de RCN y con todos los compañeros, ¿no? Fue una decisión que no cerraron las cifras, pero
yo creo que sí están las puertas abiertas. Yo creo que RCN es mi casa y yo he trabajado pues, más de 20 años en RCN, primero como empleado, después como concesionario, y nunca tuve ningún problema. Y pues, de pronto algún día se vuelve a dar la oportunidad, pues allí estaremos gustosos. Sería muy bueno ese reinicio de Antena 2. Un abrazo fuerte para Juan Camilo, que también está conectado. Diego, le pregunto por Diego Alexander Pulgarín. ¿Cómo le fue con Pulga? ¿Qué tal? ¿Cómo, Juli? ¿Cómo le fue con Diego Pulgarín? ¿Qué tal fue el trabajo con Diego Pulgarín? ¿Cómo me fue con Diego Pulgarín? Sí, señor. Diego sí. Pulgarín es un hombre díscolo, un hombre alegre, un hombre también inteligente, con un humor. A mí me parece que dentro del tema periodístico no fue bien. En términos generales no fue muy bien. En términos periodístico, de pronto por la situación que él vivía personal, tuvimos algunos roces en esa parte personal, pero me parece que es un buen muchacho y es un tipo inteligente para ver el fútbol, para analizarlo, y es un tipo radial, en términos generales, yo creo que bien, y ya después terminamos con una buena relación. A mi esposa, y el año pasado de traer al Flaco Sierra, gracias a un amigo de él, de Estados Unidos, y a don Pablo Castaño, que tuvo la oportunidad de tenerlo aquí en la parte del hotel. Entonces, y bueno, a todas las empresas que se vincularon en todo, pero fue una idea de él, y un amigo de él fue el que le mandó los tiquetes al Flaco y a su hija. Entonces, pues eso ha sido muy importante, porque tener la oportunidad uno de convivir con su ídolo de juventud, eso es algo que no tiene precio. El año pasado, por esta época, bueno, en mayo, fue que y pudimos atenderlo, pudimos llevarlo a muchas partes, fue muy emocionante. Entonces, no, en términos generales, yo creo que con Diego Pulgarín, más allá de algunas diferencias, tenemos una buena relación. Diego, a propósito del Flaco Sierra, ¿por qué no haberle dejado la camiseta del Flaco Sierra, que sin duda alguna es ídolo de la afición matecaña, ídolo del Deportivo Pereira? ¿Por qué no haberle dejado esa camiseta al Deportivo Pereira? Que para empezar a hacer un museo, para empezar a hacer algo ahí en el Deportivo Pereira. Bueno, se me corta mucho, pero Flaco Sierra fue mi ídolo de cuando tenía 11, 12, 14 años. Entonces, conocer personalmente fue lo máximo, fue muy bacano, fue una experiencia inolvidable conocer a la hija y que ellos conocieran a mi mamá, pues, y que hubiera habido tanta química. El Flaco me regaló a mí la camiseta con la que él jugó en el 82, la que decía Risaralda Motos, ¿cierto? Agradecimiento por lo que hizo Diego, lo que hice yo. Resulta que Rosario tiene una colección de camisetas en el Hotel Cafelia, allí en la Soria de sus Caballos. A mí me pareció que esa camioneta, pues, yo la iba a guardar con todo el cariño, pero iba a estar colgada o iba a estar doblada en mi closet. Y ahí nadie la iba a ver, pues, no sé, muy poquita gente. Entonces yo le dije a don Pablo que la pusiera él allá, porque allá va a ir gente y allá la va a ver. Entonces, pues mejor allá. Yo creo que queda allá mejor porque la gente la puede ver. En mi casa, ¿quién la va a ver? Las 50 camisetas que tiene Julián Santa, él, que la de la mamá, el papá y la novia, y nadie más. Y yo le digo a Julián Santa que me dé un azul, que nos hace falta la colección, y dice que él no nos la da. Bueno, es más. Bueno, es cada uno con su cuenta. Sí, señor. Aprovecho para saludar a Gabriel Fernando Cárdenas Osorio, compañero de Manizales, con quien compartimos Junior en Fútbol Sin Barreras allí en Telecafé. Así que un abrazo para don Gabriel. Teníamos un saludo a Diego Pulgarín Junior para Diego. Claro que sí, pero permítame, Diego, un momentico. Bueno, está bien, quedó la camiseta entonces del Flaco Sierra, pero ¿a usted le gustaría que se empezara a hacer de pronto, así sea un museo,
de camisetas antiguas del Deportivo Pereira, que sea del Deportivo Pereira? ¿Le gustaría, como la campaña que está haciendo usted de las sillas del del estadio Hernán Ramírez Villegas, que sean rojas y amarillas, que me parece una campaña excelente, porque así tiene que ser, las sillas amarillas y rojas que representen pues los colores del Deportivo Pereira? Pero ¿le gustaría también que se iniciara una campaña de pronto con un museo, así sea de camisetas antiguas, pero que sea el Deportivo Pereira? Terminales, pero ahí le cojo. A mí me gusta mucho la idea del Museo del Deporte Risaraldense por el doctor Carlos Mario Gil, el concejal del deporte. Me encantaría que hubiera un museo allá, en el estadio de Pereira. Se nos ha muerto mucha gente y no le hemos hecho nada en vida, por eso a mí me alegra mucho lo que le hicimos a Franco Sierra, pero son tantos y tantos deportistas y tantos futbolistas que no debemos dejarlos morir, ¿no? Se nos murió Casimiro Ábalos, se nos murió Isaías Bobadilla, se nos han muerto varias figuras legendarias del equipo y no podemos dejarlas morir. O sea, yo dije que ese obelisco, que yo no sé para qué sirve, que está ahí al frente del estadio, alrededor del estadio deberíamos que los jugadores del Pereira dejen las huellas. En Barranquilla ya hicieron un monumento al Junior de Barranquilla y están haciendo las huellas con los jugadores históricos del Junior. También a ellos se les han muerto varios. A mí me gustaría que eso pasara aquí en Pereira, la cultura de la celebración, el reconocimiento, el agradecimiento. Y allá en el estadio hay mucho espacio para que hagamos un museo del deporte risaraldense, del fútbol risaraldense. Se nos murió Rubén Darío Gómez, pues no sé, le hicimos muy poquitos homenajes, pero Rubén Darío Gómez se debería llamar el velódromo de Pereira, pues con el respeto que se ve resultado Sarria. Parece que Rubén Darío, uno de los mejores deportistas que ha dado Risaralda en toda la historia, debía haberse llamado Rubén Darío Gómez. O sea, yo por lo menos a cancha, Cucho Hernández, a cualquier cancha, John Edison Castaño, antes de que se mueran, a cualquier cancha, José Heriberto Izquierdo, ahí sea una cancha. Por ejemplo, en el Club Campestre, la cancha principal se llama Santiago Giraldo, y él la vio y juega ahí. La cancha número 1 del Club del Comercio se llama Catalina Castaño. Bueno, por lo menos los tenistas hacen algo por ellos, ¿no? En vida. Y pues nosotros hemos tratado de hacer algunas cosas en vida, pero me parece que hay que dejar una cosa para la posteridad. Ojalá y alrededor de ese obelisco pudiéramos decirle a Aurelio Balbuena, que todavía está vivo, a Juancho Muentes, a Jairo Charri, a Emilio Narváez, no sé, a Gustavo Santa, que todavía están vivos de aquellos equipos del 60, mirar a ver a Henry Biafara, que dicen que está pues en las últimas, y que, no sé, a Jairo Arboleda, bueno, tantos y tantos que podemos hacer ese tema en el estadio o allá afuera del estadio. Sí, de acuerdo con esos reconocimientos en vida, para que los deportistas los vivan, no para que ya cuando estén muertos, si ya no, ellos no los van a poder sentir. Estoy de acuerdo con eso. Junior, para ir con el saludito de Diego Pulgarín, que nos compartió Diego Alexander Pulgarín para Diego Salazar. Claro que sí. Diego, ¿usted es hincha del Chelsea, del Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid? En el fútbol europeo, ¿qué equipo le gusta? Flamengo, le faltó Flamengo también. Pero usted me dice el país y yo le digo el equipo. Usted me dice el país y yo le digo el equipo. ¿De España? De España, del Atlético de Madrid. Del Cholo. ¿De Inglaterra? Mucho antes del Cholo, desde Paolo Futre soy hincha del Atlético de Madrid, porque ahorita el Atlético de Madrid está bueno y está entre los 8 mejores equipos del mundo hace varios años, pero antes era un equipo muy sufrido, fue a la B, bueno, cuando jugaba Paolo Futre, después cuando jugaba Kiko, cuando jugaba Caminero, o sea, desde esa época yo era el Atlético de Madrid. ¿De Argentina? De Argentina soy hincha de Independiente, de Avellaneda. Me parece que juega muy bien el fútbol, pues tampoco voy a decir que soy hincha desde Bochini, pero sí soy hincha desde Usuga, desde Sebastián Pascual Rambert, un equipazo que tenía ese Independiente, parece una hinchada sufrida también como la del Atlético de Madrid es una hinchada sufrida, la del Independiente es una hinchada sufrida, aunque es el rey de Copas
Lo que pasa es que yo digo que para ser hincha, uno debería, hincha es como sinónimo de sufrimiento, y entonces ser hincha del Real y del Barcelona es muy fácil, ser hincha del River y del Boca es muy fácil, entonces yo me voy por ahí, por el equipo como más sufrido. Ser hincha del Bayern de Múnich es muy fácil. Entonces, en España soy hincha del Atlético de Madrid, en Argentina soy hincha de Independiente, por ejemplo, en Alemania soy hincha del Werder Bremen. Fatal, ya vamos a descender, jugamos contra el Bayern de Múnich, vamos a descender, pero hincha cuando jugaba Rudi Völler. Mire que en Italia soy Inter, que no es de los equipos chicos, pero hincha del Inter desde que estaban los alemanes, que estaba Lothar Matthäus, desde que estaba Jürgen Klinsmann, desde que estaba Andreas Brehme, de ese equipo, pero ese equipo es muy sufrido también, y el Milán y el Juventus, es más, en las últimas está mejor que el Inter. Entonces, hay más o menos de esos equipos soy del Brasil, soy de Flamengo. Eso no es Desde sufrido. la época de Zico Junior, ahí sí me le pegué al ganador en esa época. Pero Juli, el Flamengo del año pasado ganó todo. Pero vaya a Google y pregunte hace cuánto no ganaba nada, siendo el equipo de más hinchada, siendo en hinchas, juega en el Maracaná. Cuánto que no ganaba nada el Flamengo, muchos años sin ganar. Y en el fútbol inglés. En el fútbol inglés, yo empecé con el Chelsea, pero no el Chelsea grandísimo. ¿Sabe que yo me hago hincha de los equipos por los jugadores? Desde que jugaba Gustavo Poyet, el uruguayo, en el Chelsea, yo me hice hincha de ese equipo, porque tampoco ganaba nada. En esa época no ganaba nada. Y ahora me hice hincha del Manchester City. Me hice hincha del Manchester City por historia, me hice hincha del Manchester City ahora que llegó Pep Guardiola, pero antes también tenía como un cariño por el Manchester City, tal vez porque era pequeño y porque el Manchester United lo aplastaba. Entonces, ahí me cae mal Juventus, ahí me cae mal Barcelona, me cae mal Real Madrid, me cae mal Boca, me cae mal River, me cae mal Manchester United, o sea, me cae mal Bayern de Múnich, todos los me caen mal. El día chévere no me cae bien porque gana todo, entonces no, los que ganan todos no me caen bien, entonces bueno, le estoy haciendo fuerza al Manchester City que gane la Champions, para que no lo gane siempre los mismos, y por Guardiola, pero entonces ahí estoy dividido entre el Chelsea y el Manchester City en Inglaterra, pero por ejemplo, me gustaría que Liverpool ganara la Liga, porque hace 30 años no la gana, así, cosas, yo soy más del equipo chico, digamos. Así, Diego Pulgarín, saluda a Diego Alberto Salazar. Vean, Diego, me puse la del Chelsea para que diga que no lo queremos. No, ¿qué les puedo decir? Diego Salazar ha sido un hombre muy importante en la vida de mía, porque pues en algún momento me dio la mano y fuimos amigos, o somos amigos, porque tuvimos muchas diferencias, pero las diferencias que teníamos, que nos hacían pelear, porque peleábamos de verdad, no eran tan grandes como el afecto que teníamos de nuestra amistad. Por eso siempre yo creo que Diego en esa parte nos comprendimos muy bien, a pesar de todo lo que peleábamos, a pesar de todo lo que discutíamos, a pesar de las diferencias, porque eran grandísimas, siempre estábamos ahí. Y él sabe que yo soy amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos, y con ellos a muerte. Entonces, pues yo lo aprecio mucho, y siempre que tengo la posibilidad de hacer algo, siempre hablo con él, y él me da la oportunidad de llamarme. Entonces, pues, obviamente le envío un abrazo, le deseo siempre lo mejor, lo quiero mucho. Es un gran amigo y he tenido una excelente familia, porque eso es lo que ha tenido, una excelente familia. Y teníamos al doctor Ramón Diego, que era nuestro consejero. Un abrazo, Diego, lo quiero mucho. Ahí estaba Diego Pulgarín. Eso es lo bonito, que quedan amigos en el medio, Diego. Diego, tiene muteado el micrófono, Diego. Es mute.
Ahora si sí. esto funcionara. Ahí sí, ahí sí. Sí, no, que Diego Pulgarín, bueno, lo dijo bien, bien. Yo creo que así como él es exactamente, fue la relación con Diego Pulgarín, que pasaron alguna época sin hablarnos mucho, pero ahora estamos bien. Juli, bueno, Qué bueno, Diego. por acá preguntan, Juli, Diego, no sé si de pronto puede leer ahí la pregunta, ya viene el gol. Dice, ¿por qué no está Julián Santa hablando sin saber? Me parece que hace mucha falta en ese programa, debería regresarlo a la casa, dice por acá. ¿Qué pasó con Julián Santa? No pudimos continuar, pero no fue nada, pues por algún problema ni nada, ¿no? Simplemente se dificultaba por los temas laborales en el periódico que hubo. Estoy en retorno. ¿Está sin retorno, Diego? Bueno, mientras Diego se acondiciona otra vez los auriculares, mientras Diego ya regresa entonces, un abrazo entonces para Luisito Pereira, y creo que queda claro, no Ahí fue está ningún como, inconveniente. ¿Sí? ¿Sí, Diego? decía que por qué peleábamos por, pues, por temas personales que no vienen al caso nombrar. Y además que él era el operador de audio, ¿no? Y entonces era muy distraído, se elevaba con facilidad, pensaba en otras cosas, entonces teníamos problemas ahí, problemas jugando fútbol, bueno, compartíamos muchas cosas, entonces pues discutíamos por muchas cosas y porque él estaba en un momento difícil de la vida, la parte económica también, la parte emocional, entonces hacía sus embarradas, que no viene al caso nombrar, entonces lo sacaban a uno del planeta, pero bueno, pero nada que sea pues gravísimo. ¿No? Don Santa, no, el programa, pero los tiempos del trabajo no le daban para estar ahí de una manera presencial y bueno, Juli fue muy sincero, dijo que él cuando se compromete daba todo, se ponía la camiseta, daba al 100% y eso, las cosas a medias, a él no le van y pues, es muy entendible y siempre será a la casa y bueno, estaremos, ojalá en algunos proyectos más adelante podamos estar juntos, pero no le daban los horarios, no le daba el tiempo y bueno, él es un y así todo, entonces para no darlo todo, mejor no estar, ¿no? Más o menos fue así. Sí, señor, esa es una filosofía que tengo. Junior, ¿alguna pregunta última para Diego? Llevamos 1 hora 40 minutos de programa. Sí, sí, no, ya la última para Diego Salazar. Diego, ¿con quién le gustaría trabajar? Y de pronto algún día gustaría armar un grupo con Pacho Benítez, Uber Montoya, Marino Sánchez y Diego Salazar y un narrador. ¿Con quién me gustaría? Le pregunto, Diego, ¿con quién le gustaría trabajar? Y que si algún día le gustaría tener un grupo deportivo con Uber Montoya, Pacho Benítez, Marino Sánchez, Diego Salazar y un narrador. ¿Con quién me gustaría hacer un grupo deportivo? Pero le escuché Pacho Benítez, pero no le escuché los otros nombres. Diego, le pregunto, que si algún día le gustaría formar un grupo deportivo con Pacho Benítez, Uber Montoya, Marino Sánchez, Diego Salazar y algún narrador. A todos a la vez, o sea, escuché Pacho Benítez, que escuché Uber Montoya, escuché Marino Sánchez. La idea es como reunirnos a todos en el mismo grupo. Sí. Sí. ¿Le gustaría o no? No sé, yo creo que sería complicado, ¿no? Sería complicado porque hay muchos egos, podría ser más, son como ellos cantando en el mismo gallinero y no sé, tendría que, aunque por ejemplo, cuando estuvimos en Café Gol, que coordinaba Arpidio, pues estaba Raúl y estaba Marino, estaba yo, y no hubo tantas dificultades, no hubo dificultades, o sea,
tal vez que fuéramos panelistas, que hubiera un moderador, un coordinador, podría ser, o sea, yo creo que podría ser así. Por ejemplo, con Pacho y yo, pues que hemos tenido el programa juntos, yo no creo que haya problema, los dos, pero ya 4 como Uber, como Marino, como Pacho y yo creo que debería haber un coordinador, porque ahí el problema es quién modera, cómo coordina, o sea, los estilos de programas, porque tiene su estilo de hacer periodismo, Marino el suyo, Pacho el suyo, yo el mío. Entonces, ¿cómo sería el tema, no? ¿Cómo sería la coordinación? De pronto, ir a ser el moderador, decir, vamos a trabajarlo así, vamos a hacerlo así. Yo creo que se podría, ¿no? Entre gente grande, inteligente, se podría, pero ya los 4, como decir, liderando o mandando, sería difícil. No salen vivos. Juli, la última para Diego Salazar. No, simplemente agradecerle a Diego, agradecerle por haber aceptado la invitación, por haberme dado la oportunidad en el 2013, en enero, porque no me conocía, no sabía quién era yo, pues era nuevo, digamos, en este cuento, y sin embargo se atrevió a darme la oportunidad, a cumplirme ese sueño, pues, de estar en Antena 2, porque pues siempre escuchaba esta emisora. Entonces, de verdad, agradecerle a Diego por eso. Yo creo que uno no se olvida nunca de eso, de los inicios, y pues también por habernos acompañado en esta entrevista, Diego. Ha sido chévere, pero ya por el tema del retorno, porque se cortaban mucho las preguntas, pero yo espero haber cumplido con el compromiso, con la palabra que le dije a Julián que lo hacíamos y lo hacemos. La idea es cumplir con la palabra, y bueno, felicitaciones por el programa, muchas gracias por la invitación, a ustedes, de la nueva generación del periodismo deportivo de Pereira, que esperamos que les toque Pereira, que les da alegrías, y puedan también invitarnos a alguna transmisión y podamos compartir viendo al Pereira como todo lo queremos ver, ¿no? En un torneo internacional. Un saludo para Juan Camilo Restrepo, que ahí parece que escribió con su camiseta del Pereira. Juan Camilo es una gran persona, muy buen muchacho. Saludo para él también. Saludo, muchacho Julián, saludo Junior, y que, bueno, que siga yendo bien en este espacio, y a la gente que nos vio, que nos escuchó, que nos escribió, pues gracias por participar en este programa. Este programa es todos los lunes. Sí, señor, lunes a las 8 de la noche. Perfecto. Lo estaré viendo entonces. Muchas gracias por la invitación. Diego, espere que pregunta Edwin Arenas que quién me puso trapito a mí. ¿Quién me puso así a mí? Pregunta él. ¿No fue o quién fue? ¿Quién fue? Raúl Quijano fue el que le puso. O sea, no sé, a Oscar Restrepo le decían trapito. A Oscar Restrepo Pérez siempre le dijeron trapito, y pues no sé, yo creo que le voy a preguntar a Raúl por qué le puso trapito por lo gordo. A Julián, no sé. Por lo gordo. Tiene que algo que ver con la ropa, pero no sé. Un abrazo. Recuerde, 89.5 en Chévere Radio, Diego Alberto Salazar y su grupo de Hablando Sin Saber. Un gran grupo, la verdad que felicitaciones, muchos éxitos, y de pronto algún día vuelve a RCN, Diego. Sí, claro, en este camino estamos, y uno no sabe dónde vamos a estar mañana, y ojalá podamos compartir más espacios con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Muchas gracias a Diego Salazar. Ahí está, pues, Juli. Buen invitado, Juli, hoy. Sí, señor. Creo que ha sido interesante, Junior, este recorrido con compañeros, ¿no? Con colegas del periodismo. Hemos tenido a Liche Mosquera, Uber Montoya, Mauricio Trujillo, Danilo Gómez. Estuvo también el Tato Sanín, tuvimos a Riaño, Diego Salazar, falta Marino Sánchez, que pues por compromisos no ha podido estar todavía, pero creo que es bueno, hombre, destacar que en Pereira hay muy buenos periodistas deportivos, Junior. No, y mire que mucha gente de pronto dice, es que es muy arrogante, muy egocéntrico, es que... Y mire que es totalmente distinto, o sea, hay que conocer primero las personas. Eso decían de Pacho Benítez, una gran persona me parece a mí, lo mismo decían de Diego Salazar, pero mire que lo pueden ver ahí, una gran persona, habla muy bueno, nos cuenta historias, anécdotas, y eso es lo bueno, ver la otra cara de la persona,
del periodista de la ciudad de Pereira, Juli. Sí, total, y pues la gente tiene que entender que de pronto a veces que un periodista haga una crítica no quiere decir porque que el equipo le caiga mal o que no sea hincha, no, el periodista está para eso, ¿no? El periodista está para cuestionar cosas, el periodista está para que las cosas se vean de la mejor forma. A veces lo que no se quiere que se diga, el periodista lo tiene que decir. Entonces creo que quedó claro con Diego, y como le decía, creo que el objetivo de esto es como hacer reconocimientos. Le hemos ido haciendo un reconocimiento a cada uno de estos compañeros que de pronto no se hace, pasa desapercibido. Entonces creo que es interesante que la gente conozca un poco más de los compañeros. Muchas gracias a todos los que están ahí conectados, a Carlos Antonio Sánchez, a Julio Palacios, a Don Andrés Arena Franco, a todos los que están ahí conectados, a Juan Camilo Restrepo, Popular Bambú, también es para Rico Arenas, hombre Rico, un abrazo fuerte para Rico Arenas, y a quién es este, ya viene el gol, que nos diga el nombre, quién es, estuvo muy activo ahí, ese, ya viene el gol, ¿sabe quién? Se llama, sí, sino que fue que se cambió el nombre, pues se cambió el nombre en el Facebook, pero él es Luisito Pereira. Luisito Pereira, sí. Hombre, un abrazo fuerte para Luisito Pereira, una gran persona. Ya viene el gol, Luisito Pereira. Es pegajosa la canción. Ya viene el gol. Sí, es buena. La verdad que un saludo especial para él. Para Fernando López, que también está en sintonía, que estuvo en sintonía excelente. Pregunta de Edwin Arenas que si invitamos al Bocha le sale. No creo, la verdad. Pues habría que hacer el intento, pero poquito complicado con el Bocha Jiménez, pero es la idea es seguir. Por ejemplo, me gustaría mucho tener a Jorge Eliezer Torres, pero bueno, primero obviamente con los de la casa, ¿no? Los del departamento, los de la ciudad, que son los que a diario escuchamos y leemos y vemos en la ciudad de Pereira. Hay que invitar también a la nueva sangre, a la nueva generación también, claro. A Juan Camilo Restrepo, a Matías. Resto ya nos ha acompañado. Pero claro, digamos que con este formato, sí. Hay que invitarlo como, o sea, no como panelista, sino para entrevistar a Restre. Eso, con este formato, sí, claro. Me parece bien. Hay que invitar a todos. Juli, un abrazo, no sin antes recordarles que este viernes estaremos con Juan Fernando Rebolledo, jugador que pasará por el equipo del Deportivo Pereira, volante aguerrido, sin duda alguna. Recuerdo mucho a Juan Fernando Rebolledo, cómo metía en esa zona medular. Este viernes a las 8 de la noche estaremos en Tertulia Matecaña con nuestros amigos de Tribuna Matecaña, los amigos también de La Furia Matecaña. Con todos ellos estaremos conectados. Los de Chilas también estaremos ahí con Julián Santa, quien les habla Junior Sánchez, con Andrés Patiño, con Luis Felipe Niño. Con todos ellos estaremos ahí conectados con Juan Fernando Rebolledo este viernes. Ojo, no lo pierdan, que vamos a tener sorpresa. Vamos a entregar detallitos, regalos, vamos a hacer rifas, porque se viene el Día del Padre dentro de 8 días, Juli. Sí, señor. El próximo domingo se viene el Día del Padre, entonces para que los hinchas Matecaña estén pendientes el viernes en Tertulia Matecaña con Rebolledo. Decirle a Edwin que ya tuvimos a Jorge Eduardo. Ya estuvo Jorge Eduardo Hurtado hace 8 días. Hace 8 días estuvo Jorge Eduardo. Allí queda a Raúl Quijano. No sé a qué hora se acuesta Raúl Quijano. Habría que hacer un programa de pronto más a mediodía. Más temprano. Sí, puede ser. Claro, puede ser con Raúl Quijano también. Pacho Benítez también hablamos ya, sino que hace un programa por la noche, pero también próximamente con Pacho Benítez. Y bueno, no, seguir destacando. Y también lo que usted dice, los nuevos. Creo que todos los que formamos parte de este gremio. Junior, muchas gracias, hombre, por siempre estar aquí. Iniciamos a las 8, no sabemos a qué horas terminamos, supuestamente de 1 hora, y vean, casi 2 horas. Pero sabe que me gusta así, que no hay límite de tiempo, lo importante es compartir experiencias y que la gente está conectada, que la gente sigue conectada, quiere decir que a la gente le interesa lo que se está transmitiendo y escuchando. Popular Emilio, hombre, un abrazo fuerte para Popular Papayo. ¿Quién no conoce a Papayo ahí, hombre, en la tribuna de Occidental, hincha fiel del equipo deportivo Pereira? Entonces, invitarlos y agradecerle a Jason Cardona, también de Tribuna Matecaña, que nos presta también esta plataforma para poder hacer esta gran producción, Juli. Sí, total, también estuvo conectado Jason Cardona de Tribuna Matecaña. En Twitter lo encuentran como @miequipopereira. Un abrazo para él, que nos permite también, obviamente, con toda esta buena producción que ustedes ven aquí, es por Jason también, y Junior Sánchez, que también siempre hace muy buena producción. Saludo para el gordo Emilio, que siempre está conectado, y bueno, a toda la gente que siempre nos está acompañando, Junior. Un abrazo, Juli, Dios lo bendiga, muchas gracias.
Junior, un abrazo, un saludo para también Alejandra Murillo, la japonesa, que también está siempre conectada, pendiente. Y recuerde, si la gente acostumbra a decir cosas malas, a resaltar siempre lo malo, recordar siempre lo malo, marquemos la diferencia, digamos cosas buenas. No nos cuesta mucho hacerlo y la persona que lo recibe va a estar muy agradecida. Muchas gracias por estar aquí conectados en la Perla Deportiva con la Fórmula JS. Permiso.